Yo quiero decirles, queridos hermanos, que en esta comunidad que hay muchos hermanos que no son de la Iglesia Católica y que les están predicando, andan diciéndoles a ustedes, los católicos, que se salgan y se vayan con ellos. Y debo mostrarle que las Sagradas Escrituras dice que eso no se debe hacer. Que eso no se debe hacer. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante nos dice que no debemos salirnos de donde estamos, de la iglesia de Jesucristo, para irnos con una secta o con cualquier persona que venga a predicarnos el evangelio de parte de Dios, diciendo que tuvo una revelación o que un ángel se le reveló o que esta es la verdad y que ustedes se vayan para allá. Pongan cuidado como dice Gálatas 1:6 en adelante. Y quiero decirle a los católicos que aquí está escrito y deben prestar atención porque es palabra de Dios, que no es correcto que ustedes se salgan de la iglesia para irse a una secta. Escuchen eso. Quienes quieran hacer las preguntas se pueden poner en orden y así ganamos tiempo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Dice el apóstol, me sorprende que hayan católicos que abandonen a Cristo pasándose a otro evangelio, pasándose a la secta. Me sorprende, repítalo. Me sorprende. Me sorprende. A mí también me sorprende que los evangélicos hayan salido de la iglesia católica. Eso me sorprende. ¿Pero de dónde salieron? De la iglesia católica. Me sorprende. Porque si hubiesen sido verdaderos católicos, no se salen. Por algo se salieron, porque no eran verdaderos católicos. Me sorprende, repítalo Luis. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto. Hermanos separados, me sorprende que ustedes hayan abandonado tan pronto. Siga Luis. A aquel que según la gracia de Cristo los llamó. Me sorprende que hayan abandonado a aquel que los llamó, a Dios. Siga. Y se pasen a otro evangelio. ¿Cuándo abandonamos a Dios? Cuando nos pasamos a otro evangelio. Y entonces los evangélicos, para engañar al católico, no le dicen, cuando ustedes se pasen a otro evangelio, abandonan a Dios. No, le dicen, cuando ustedes se pasan a otro evangelio, ustedes encuentran a Dios. No, 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 la Biblia dice, otra vez Luis, repítalo, que es abandonar a Dios. Cuando usted se pasa a otro evangelio, abandona a Dios. Ponga cuidado, me sorprende. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel. Abandonen, el abandono. ¿A quién están abandonando? Aquel que según la gracia de Cristo los llamó. Los llamó. ¿Quién es el que los llamó? Dios. Y me sorprende que ustedes abandonen a Dios. ¿Cómo se abandona a Dios? Pongan la lupa a ver cómo se abandona a Dios. Y se pasen a otro evangelio. Cuando usted se pasa a otro evangelio, usted abandona a Dios por Petronilo o por Pánfila, por el pastor fulano o por la pastora sutana, pero han abandonado a Dios. Lo peor es que el diablo les hace creer que no han abandonado a Dios y les hacen creer que ahora sí van a conocer a Dios. Les hace creer que estaban en la oscuridad y ahora salieron a la luz. Aleluya, gloria al Señor. Así los engaña Satanás. Por eso yo estoy aquí. Y vengo como sacerdote del Dios Altísimo a decirle que si ustedes se salen de la iglesia de Cristo y se pasan a otro evangelio, están abandonando a Dios. Y vengo a decirle a los hermanos separados que el día en que dieron el paso de salirse de la iglesia de Cristo, abandonaron a Dios y se pasaron a otro evangelio.
Y por eso les doy la oportunidad de que vengan aquí y podamos debatir y podamos compartir. Para que salga a la luz quién es el que ha abandonado a Dios. Si son los católicos que han abandonado a Dios o si son los que se han pasado a otro evangelio que han abandonado a Dios. Que aquí hoy quede claro y que el mundo entero que nos sigue a través de las redes sociales puedan ver quiénes han abandonado a Dios. La Biblia es clara y repítelo por tercera vez, Luis. Los que han abandonado a Dios son los que se pasan a otro evangelio. Pongan atención. Gálatas 1:6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Se lo traduzco en castellano. No entiendo cómo hayan católicos que abandonen a Dios para seguir a los evangélicos. No entiendo. No lo entiendo. Eso es lo que dice Pablo. Me sorprende. Se pasen a otro evangelio. Siga. Pero no hay otro. Pero no hay otro evangelio. Pregunto, ¿con qué evangelio nos predican los evangélicos a los católicos? ¿Con otro evangelio? No, con la misma Biblia de nosotros. ¿Se han preguntado quién hizo la Biblia que cargan los evangélicos? La Iglesia Católica. Ah, entonces no es otro evangelio. No es otro. Con el mismo evangelio de nosotros, ellos la agarran y nos lo restriegan en la cara, porque los católicos son unos perezosos que no quieren leer la Biblia. Ustedes no, los que no vinieron. Ajá, y entonces, ¿cómo se explica que siendo la misma Biblia, el uno enseña una cosa, el otro enseña otra, y el otro enseña otra? Óiganlo, otra vez, no es que hay otro. Pero no hay otro. Solamente hay personas. Solamente hay personas. Adivine, adivinador, ¿quiénes? Adivinen quiénes. Hay personas que tratan de tergiversar. Tergiversar significa darle vueltas al evangelio. Tergiversar al evangelio de Cristo. Ah, no es otro evangelio. Solamente hay personas que con el mismo evangelio les gusta darle la vuelta al evangelio para hacerle decir cosas que el evangelio no dice. De otra manera, no hay otro evangelio, sino hay evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, mormones, y pare de contar, gente que agarra la Biblia y le hace decir cosas que la Biblia no dice. Y por eso, el testigo de Jehová dice una cosa distinta al evangélico. El evangélico dice una cosa distinta al pentecostal. El pentecostal dice una cosa distinta al pentecostal unido. El pentecostal unido dice una cosa distinta al mormón. El mormón dice una cosa distinta al adventista. Porque cada uno con la misma Biblia le da la vuelta al evangelio para hacerle decir lo que a él le da la gana. Y eso no es correcto. Eso es abandonar a Dios para pasarse a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, lo que hay es personas que le han dado la vuelta al evangelio y enseñan mentiras con la misma Biblia. Y llegó la hora y Dios me ha mandado para gritarle al mundo que llegó la hora de que los católicos despierten, dejen de estar dormidos y le digan a los evangélicos, eso no es así, esto es así. Y por eso hoy estoy aquí. Repítelo y síguele. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Tengan cuidado, católicos, con esas personas. Tengan cuidado con esas personas. Sigan. Y siembran confusión entre ustedes. ¿Qué es lo que hacen los evangélicos? Sembrar confusión. Usted antes era un católico que se confesaba constantemente. Ahora ya no se confiesa porque usted dice, ¿será verdad lo que dicen los evangélicos? Que hay que confesarse directamente uno con Dios. Y a veces usted ya no se confiesa por eso. El evangélico dice que no podemos tener imágenes. Y usted antes tenía imágenes en la casa. Ahora ya no tiene. Y usted dice, ¿por qué no? Porque ¿quién quita que sea verdad lo que dicen los evangélicos?
yo mejor no tengo imagen en la casa. Usted antes iba a misa los domingos, ahora va a misa el domingo y a veces va al culto evangélico, porque uno no sabe, ¿no? Un tiro, ¿cómo era? El gobierno y otras revoluciones que decían por allá en Venezuela. Una vez para allá, una vez para acá, por si acaso, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Porque la gente ya anda confundida. A un niño lo bautizaron, al otro niño todavía no lo han bautizado porque es que los evangélicos dicen que los niños no. Ya hay confusión. Y ya la mamá es católica y el papá se metió en evangélico. El hijo se metió a testigo de Jehová. La hija adventista. El yerno es mormón. Ay, caramba. Hay división y confusión. Aquí estamos con la palabra de Dios para que se esclarezca la verdad. Y para que se quiten las dudas y las confusiones. Para eso he venido. Repítalo y sigue, Luis. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aquí hay advertencia, advertencia, atención, atención, información de última hora. Paren la oreja. Dale. Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, que usted vea, un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa, viniese a evangelizarlo de forma diversa, como lo hacen los evangélicos. Aunque ustedes vean un ángel que venga y diga, yo soy cristiano evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy mormón, yo soy pentecostal. Aunque viniera un ángel del cielo a predicarle el evangelio de forma diversa, paren la oreja. a como lo hemos hecho nosotros, A como lo ha hecho la Iglesia Católica 2000 años. yo les digo, fuera con él. Y fuera, y fuera, y fuera con él. Ah, ¿por qué los católicos no hacen caso? Los católicos dicen, yo padre en mi casa recibo al que me llegue. Si me llega Satanás con la Biblia, bienvenido don Satanás. Ese es un Satanás cristiano. Pare la oreja otra vez, repítalo, Luis. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. A ver, pregunto, ¿cuándo le repite usted las cosas a sus hijos? Cuando quiere que le obedezcan, cuando es algo importante y usted dice, se lo repito, porque quiere que quede claro. Pues la Biblia igual dice, ya se lo dije, pero se lo repito. Dale. De nuevo se lo repito, si alguno viene, Si alguno, testigo va, pentecostal, evangélico, mormón, adventista, el que sea, con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. ¿cómo? Maldito sea. ¿Qué? Maldito sea. Ah, entonces no es un juego. Entonces si es verdad que la persona que predique otro evangelio se apartó de Dios, es un maldito. Maldito sea. Y esto no lo escribí yo. Esto lo escribió San Pablo. Porque si yo hoy viniera a decirle esto sin leer la Biblia, ustedes dijeran, este cura fue a maldecir a los evangélicos. No, yo no vine a maldecir a los evangélicos. Yo vine a decirle a los evangélicos que por el hecho de haberse salido de la iglesia y haber predicado otro evangelio, se han apartado de Dios y la maldición les espera. Repítalo. Se lo he dicho y ahora Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea.
Anatema. Maldito sea, anatema. Esto es palabra de Dios. Esto está escrito. ¿Y por qué los católicos no lo toman en cuenta? Porque el diablo no quiere que ustedes descubran la verdad. No nos podemos salir del evangelio, no podemos cambiar el evangelio. La Iglesia Católica lleva 2000 años enseñando el mismo evangelio. Ahora aparece evangélico nuevo. ¿Saben por qué los llamo evangélicos? Porque no son evangélicos. Evangélicos son los que no cambian el evangelio. Y evangélicos son los que cambian el evangelio. Digo, pastor, señor cura, ¿usted por qué me dice evangélico? Yo no soy evangélico, yo soy evangélico. Yo le dije, usted es evangélico porque usted cambia el evangelio. Si no cambiara el evangelio, usted sería evangélico. Pero como usted cambia el evangelio, usted es evangélico. Lo está cambiando. Y para yo decirle que usted está cambiando el evangelio, le digo evangélico. No le digo perro, pero le muestro los dientes. Claro, como yo le cambio una letra y a usted le duele, a Dios le duele que usted le cambie el evangelio, que usted cambie la palabra. Eso no es correcto. Y así como suena horrible que le digan evangélico, también suena horrible que usted cambie la palabra del Señor, el evangelio del Señor. Y eso no se debe cambiar. Sea maldito el que cambie el evangelio, dice Pablo. Ay, hermano, entonces no es un juego. Espera una maldición para las personas que cambian el evangelio. ¿Por qué hoy vengo a predicarle la palabra del Señor con tanta claridad y abiertamente y en público y dispuesto a que los evangélicos vengan? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que el evangelio de Cristo se proclame en el mundo entero y que el mundo entero conozca la verdad y que el mundo entero no incurra en una maldición, porque el que escuche a otro que trae otro evangelio, maldito sea. Y San Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. ¿Qué pasa con la persona que se sale de la iglesia de Cristo? Que antes era católico y ahora es evangélico. ¿Qué dice la Biblia? Aquellos que se salieron de entre nosotros. A ver si es un juego. A ver si dice, los que se salieron de la iglesia católica y se pasaron a otro evangelio, esos son cristianos. Porque hasta los católicos dicen, mira, mi tía era católica y se metió a cristiana. No diga tonterías. La Biblia dice que el que se sale de la iglesia de Cristo no pasa a ser cristiano. ¿A qué pasa a ser? Ponga cuidado. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Un anticristo que los evangélicos, para engañar a los católicos y para que no se den cuenta que son ellos los anticristos, dice, el anticristo es el Papa. Y dice el católico, ay sí, yo he escuchado hablar que el anticristo es el Papa Negro. Sí, sí, eso es verdad. Y ya viene el Papa Negro. Miren lo que dice en la Biblia. ¿Quién es el anticristo? La Biblia dice que el anticristo es aquel católico que se ha salido de la iglesia y se ha pasado a otro evangelio. Se convierte en anticristo. Pongan cuidado, repítalo. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Sí, lo hemos oído. Y lo hemos oído de los evangélicos que dicen que es el Papa. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. No lo que digan los evangélicos, a mí que me importa. Lo que diga la Biblia. Dale. Pero ya han venido varios anticristos. Ah, no es uno. Son varios. Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, evangélicos. Ya lo van a ver, para que vean. Son varios anticristos. ¿Cuáles? Vamos a ver, son los anticristos. Por lo cual conocemos que es la última hora. Ay, ponga la lupa para ver cuáles son los anticristos. Esa gente salió de entre nosotros. No dice, el anticristo es el Papa Negro. Ve cómo los evangélicos le toman el pelo
a los católicos. El anticristo es el Papa Negro. Muéstreme un capítulo, muéstreme un versículo donde diga eso. Mentiroso. Por eso yo los llamo mentirosos. Porque dicen que el anticristo es el Papa, para que los católicos no se den cuenta que los anticristos son todos los católicos que se han salido de la iglesia y se han metido a evangélicos. Se convirtieron en anticristos. Repítalo de nuevo, Luis. Esa gente salió de entre nosotros. Respire profundo. ¿De dónde salieron los evangélicos? No se lo pregunte. Escuche predicar a los evangélicos que dicen: cuando yo era católico, aleluya, gloria al Señor. Por su propia boca se condena. Esa gente salió de entre nosotros. No salieron, no son extraterrestres. Ellos eran católicos. ¿Y se convirtieron a cristianos? No, se convirtieron en anticristos, que es todo lo contrario a cristianos. Cristianos somos los católicos, que venimos desde Cristo. El que se salga de ahí es anticristo, anticristiano. Lo estoy comprobando con capítulos y versículos. Y si un evangélico me puede comprobar lo contrario, lo reto. Venga para acá y lo demuestra. Y si alguna de las hermanas que están aquí tiene la cita, pase para acá. No pierda la oportunidad de defender su iglesia. Puede venir a defenderla. Porque si yo estoy diciendo mentira, ellos tienen que comprobar que estoy diciendo mentira. Pero si estoy diciendo la verdad, entonces es necesario que abran los ojos y vean que esos julanos pastores que dicen: vente conmigo y ahora eres cristiano, lo que quiere ver es que usted sea un anticristo, pero que no sepa que está en contra de Cristo. Y para que la conciencia esté tranquila, dice: ahora se salió de la iglesia católica y se metió a cristiano evangélico. La Biblia dice otra cosa. Y yo estoy gustando la palabra de Dios delante de ustedes, leyéndolo aquí en el hermano Luis, con tranquilidad, para que ustedes descubran las mentiras de los protestantes. Ningún protestante al salirse de la iglesia católica se mete a cristiano, se mete a anticristo. Y para que no se den cuenta que ellos son anticristo, dice: el anticristo es el Papa. Cuando la Biblia dice: no es un anticristo, son muchos anticristos. Y salieron de entre nosotros. Repítalo, Luis. Esa gente salió de entre nosotros. Los evangélicos. Siga. Pero no eran de los nuestros. No eran verdaderos católicos. Los malos católicos se meten a evangélicos. Siga. Si hubieran sido de los nuestros, Si hubiesen sido verdaderos católicos, que amaran a Dios, que amaran a la Virgen María, que se confesaran realmente, que creyeran en la Eucaristía, se habrían quedado con nosotros. se habrían quedado con nosotros. Ni modo que se hubiesen salido. Siga. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Que no todos son verdaderos católicos.